¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mientras que el hombre de negocios está en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez justo de toda la tierra pronuncia la sentencia decisiva del fin. El comercio ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En la casa no hay amor, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir amor. El rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. Oh, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, de venida, que ya tienen libertad. Este espectáculo grandioso viene una danza hacia mí, bienvenida, salud y gozo, gracias a su redentor. Oh, el rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. Oh, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Cuando los hombres están tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre, pero qué fuente de gozo para los redimidos el saber que no han trabajado en vano, y que tenían en el cielo un amigo que intercedía en su favor. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida, el final de la maldad. Todas las que reporten la tribuna será, y el gran coro de los reyes cantan gloria por igual. El rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. El rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. El rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. El rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Amén, gloria a Dios. El Rey ya viene, hermanos.
El Rey ya viene. Gloria al Señor. Todo lo anuncia y desea que estemos ahí listos tú y yo. El Rey ya viene y que tú también unas tu voz con todos los que lo están proclamando. El Rey ya viene, pero no va a venir sin antes que todos sus hijos hayan tomado sus decisiones. Él nos ama y nos da señal tras señal, todo registrado en su Biblia, todo registrado en su palabra, todo registrado en el espíritu de profecía, para que tú y yo tengamos la oportunidad de despertar, de salir de este sueño que nos embarga y que también nos unamos a la voz de todos los demás. El Rey ya viene. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque no nos has dejado en oscuridad, nos has arrojado luz desde tu trono celestial, nos has arrojado una luz maravillosa a través de tus ángeles, a tus ángeles celestiales que están involucrados en el plan de salvación, y una luz maravillosa también a través de tu santa palabra escrita, la Biblia y el espíritu de profecía para estos tiempos. Gracias te damos, Señor, por esa bondad, esa gracia y esa misericordia que has mostrado, Señor, a este mundo lleno de pecado. Gracias porque nunca nos has olvidado. Gracias porque día a día, momento a momento, siempre estás luchando a nuestro favor. Estamos conscientes, Padre Santo, que tenemos un límite de tiempo y que ese límite de tiempo, todas las señales nos dicen que está cerca. Queremos apresurar, Señor, tus pasos, consagrándonos cada día y proclamando tu santa venida. Quédate con nosotros, estamos listos para escuchar tu mensaje de hoy. Danos palabra de vida para vida eterna, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Hoy nos toca un tema maravilloso. En el deseado de todas las gentes nos toca el tema 80 en la tumba de José. Y el 81, Jesucristo ha resucitado. Este tema que nos va a llenar de gozo. Ayer estuvimos platicando sobre cómo traían a Jesucristo, arrastrándolo de lugar a lugar, lastimándolo, torturándolo, haciendo cosas tremendas con él. Pero ahora nos toca descubrir todas las promesas que Dios ha marcado con su vida, con su ejemplo, con su sangre, escritas esa carta de amor para ti y para mí. A Jesús ya lo habían traicionado, lo habían traído torturando, lastimando, lo traían de casa en casa, de concilio en concilio, de tribunal en tribunal, de tortura en tortura, desfalleciente, sin tomar agua, sin probar alimento. Y él todo lo soportó con una divinidad, una serenidad, una mansedumbre, que se estaban cumpliendo ahí las profecías que hablaban de él en Isaías 53, léelo. Ahí describe paso a paso de todo lo que pasó Jesucristo aquí en la tierra. Y entonces lo llevaron a la montaña, al monte que se llama la Calavera. Ahí ya lo crucificaron, lo mantuvieron colgado en esa cruz. Duró 6 horas. Desde las 9 de la mañana que lo crucificaron y lo colgaron en esa cruz, hasta las 3 de la tarde que se manifestó ahí una densidad, una oscuridad densa. Hubo un temblor, se sacudió la tierra, se quebraron las montañas, las piedras se partieron, se hicieron polvo. Se manifestó ahí el Padre Celestial en esa nube, salían luces refulgurantes. También
se abrieron sepulcros, algunos sepulcros, y él murió, él entregó ahí su espíritu a su Padre Celestial, y ahí en su muerte Cristo triunfó sobre Satanás. Y ahí la humanidad que lo amaba, los discípulos habían perdido toda esperanza, le lloraban tremendamente, pero en el cielo había fiesta. Era algo tan muy diferente a cómo estaban viviendo en el cielo estas circunstancias. Cuando Cristo murió sin haber pecado y triunfó sobre Satanás, en el cielo se regocijaron, se pusieron felices. Era el triunfo de Jesús sobre Satanás. Pero nosotros no lo sabíamos. Los hombres, unos lo odiaban a Dios y otros le lloraban a Dios, y en el tumulto había una gran confusión. Y por fin Jesús murió, dijo: consumado es, triunfé, terminé la obra que aquí hice, y murió. Ya cuando Cristo murió, los sacerdotes no podían creer, porque esa agonía, que era muy dolorosa, también era muy lenta. Tardaban mucho tiempo para morir las víctimas de la crucificación, inclusive hasta el otro día todavía estaban vivos ahí colgando. Entonces, para cerciorarse de que estaba muerto, le atravesaron por orden de los sacerdotes. Le dijeron a un soldado romano, que verificara si estaba muerto. No podían creer que estuviera muerto, y le atravesaron en el costado, entre las costillas, la lanza que lo atravesó hacia adentro. Cuando arrancó este miserable la lanza del cuerpo de Dios, ahí brotó agua y sangre, la poca que le quedaba brotó y le cayó a esta criatura insolente junto con los sacerdotes. Por fin Jesús ya descansaba. El Señor ya había terminado su obra. Descansó durante esas horas sagradas, las primeras horas sagradas del Santo Sábado. El Señor descansó. El Señor había descansado desde la creación. Cuando Él creó el sábado, ahí tuvo en la tierra su primer descanso. El Padre Celestial, Jesucristo, ellos tuvieron el primer descanso en el primer sábado de la tierra, y fue dado a la humanidad. Escúchenlo, no había ningún judío, no existía ningún pueblo, para que no escuches que las personas te dicen: es el sábado judío. Fue dado para los judíos, se lo dio a toda la humanidad. Y Cristo, junto con el Padre Celestial, lo guardaron para enseñárselo a Adán y Eva. Después de que ellos lo guardaron, se lo dieron como un regalo, como un legado a la humanidad, porque fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y Jesús, cuando tú haces un cuadro, tú has visto la gente del arte que hace un cuadro, una escultura o alguna obra, ellos firman, ponen su nombre, ponen su firma en un lado, ¿verdad? Para que sepan quién lo hizo. El sábado es la firma del Señor. Dios hizo la creación en 6 días, y en el séptimo día Jesús firmó en el séptimo día. Por eso es un mandamiento sagrado que nosotros estemos guardando el santo día, porque aceptamos a nuestro Señor Creador. Por eso el sábado es tan atacado por Satanás. Y entonces Jesús firmó en el sábado la creación, y todo aquel que entre en sus horas sagradas y también firme en el sábado, cuando ellos descansan, serán sellados como hijos de Dios. Y en los cielos se regocijaron, las estrellas todas del alba alababan los ángeles celestiales. Los santos hijos de Dios no caídos se regocijaban, los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención y había triunfado. Qué maravilloso es el Señor, que
que soportó toda esta tremenda prueba que nos tocaba a ti y a mí por el deseo de salvarnos. Ahora Jesús descansaba. Jesús amaba tanto la tierra que se sacrificó por ella. Jesús amaba tanto el universo y el cielo que también se sacrificó por ellos. Y ahora en el cielo había un gran gozo. La promesa de lo futuro era la gloriosa obra del Señor. A los ojos de los seres celestiales, ellos se regocijaban por lo que había hecho Jesús aquí. ¿Qué hizo? Una creación restaurada. Había recuperado a la raza caída, había redimido a esta raza que había sido maldecida por el pecado y que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles celestiales veían como resultado la obra concluida por Jesucristo aquí en la tierra. Con esta escena de la muerte de Cristo Jesús, se había vinculado para siempre a Cristo con la humanidad, porque su obra era perfecta, es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto y será perpetuo. Cristo había restaurado todas las cosas, así como Dios la había registrado por boca de sus profetas, que había estado profetizando que el sábado es obra de la creación de Dios. El sábado es el día en que Cristo descansó. El sábado es donde Cristo firmó como el dueño y señor de la creación. Y ese sábado también Cristo estaba descansando en la tumba de José de Arimatea. Será un día de reposo y regocijo por la eternidad. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado en el cielo se van a reunir las naciones de los salvados y adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Léelo en Isaías 63, 66, versículos 22 y 23. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo y dijo, consumado es, se oyó otra voz después de que Cristo dijo, consumado es, y murió. Hubo un silencio sepulcral, todos estaban asombrados y se callaron, ya no había insultos, burlas ni groserías, todos habían guardado silencio y se oyó una voz de un hombre que dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿De quién era esa voz? Era la voz del centurión, el que había hablado, el soldado romano que estaba a cargo de la crucificación de Jesús. Él observó todo lo que le había pasado al Salvador, vio la divina paciencia del Salvador, cómo soportó todo lo que le hacían, y entonces escuchó el clamor que Cristo dijo, consumado es, lo vio como el clamor de su victoria. Había sido impresionado este pagano, este gentil, por todo lo que había sucedido y había visto. En el cuerpo mayugado de Cristo Jesús, quebrantado, lastimado, y que estaba colgado en esa cruz. A través de todo eso, el centurión reconoció la figura del Santísimo Hijo de Dios y no pudo más que confesar su fe. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. En ese mismo día de su muerte, Cristo ya estaba cosechando las primicias de su sacrificio. 3 hombres que no eran de la nación judía, 3 hombres habían declarado su fe y habían sido rescatados. Por ejemplo, el guardián romano, este centurión, también el que pasaba por ahí llevó la cruz del Salvador, que ni siquiera tenía fe en Jesús, fue salvado. Y también el que murió colgado en la cruz al lado de Cristo Jesús.
3 almas se salvaron en ese momento de la crucificación de Cristo Jesús. Qué triste que sus propios pueblos no lo habían reconocido. Inclusive sus discípulos habían huido y habían perdido la fe en todo lo que habían creído. Los dirigentes judíos no fueron cambiados por los acontecimientos que habían presenciado. Estos 3 sí se cambiaron cuando vieron todo lo que pasó. El que cargó la cruz, el que murió junto a Jesús, el ladrón de la cruz, y el centurión. Habían cambiado por todo lo que presenciaron. Mas, sin embargo, los dirigentes judíos no habían cambiado nada. Su odio hacia Jesús no disminuyó, sino al contrario, creció. Estaban ellos llenos de furia, a pesar de que habían matado a Jesús. Habían llevado a cabo el propósito de darle muerte a Cristo y no tenían un sentimiento de victoria ni de gozo. Ellos pensaban que iba a pasar esto, mas sin embargo estaban intranquilos, temerosos, agitados y angustiados. Habían tenido celos de la vida de Cristo y ahora vivían con celos a pesar de la muerte de Cristo Jesús. Los dirigentes judíos fueron y vieron a Pilato y le dijeron que no podían estar colgados ahí los muertos porque ya iba a entrar la santidad del sábado que iban a guardar ellos y iba a manchar la santidad del sábado. Entonces le pidió a Pilato que apresurara la muerte de los que estaban colgando ahí para quitarlos. Y aceptó Pilato y entonces fueron y le quebraron las piernas a los 2 ladrones para que murieran rápido. Pero cuando se acercaron a Jesús, no se atrevieron a romperle ni un hueso. Esos rudos soldados que habían estado ahí habían sido enternecidos por lo que habían visto y oído de Jesucristo. Y esto impidió para que ellos quisieran quebrarle sus huesos. Entonces ahí se cumplía la profecía que pidió sobre la ley pascual, que no dejarán del cordero para él mañana, ni quebrarán ni un hueso de él, conforme todos los ritos de la Pascua la harían como representación de él. Y entonces no le quebraron a Cristo sus huesitos. Después de la resurrección, los sacerdotes sinvergüenzas y esos príncipes malvados, cuando resucitó Jesús, comenzaron ellos a circular unas mentiras, un rumor de que realmente Cristo no había muerto en la cruz. No, para nada, solamente se había desmayado. Qué terrible la situación de estos malvados sinvergüenzas que seguían aún después de la muerte de Jesús, levantando mentiras contra él. Pero ¿saben? Lo que le causó la muerte a Jesús no fueron las torturas, no fue el desgarramiento de su piel y de sus carnes y de su sangre, no fue los clavos tremendos que atravesaron sus manos y sus pies. La muerte de Jesús, tan rápida que sucedió, fue por un quebrantamiento profundo que tenía en su corazón, una gran tristeza, una gran angustia mental, porque sufría por nosotros. Fue muerto por todo el pecado del mundo que cargaba sobre sus espaldas. Fue muerto por culpa de nosotros, no por las torturas. Fue muerto por esa angustia mental, por todo el pecado tuyo y mío que Él estaba cargando en esos momentos. Debemos de reflexionar sobre ese punto. Con la muerte de Cristo perecieron todas las esperanzas de los discípulos, de sus seguidores. Se sintieron defraudados. Miraban ahora el cadáver de Cristo
estaba muerto ya su maestro. Los párpados de Cristo estaban hinchados y cerrados. Su cabeza no tenía fuerza, estaba sin vida, estaba tirada. Su cuello apelmazado, todo lleno de sangre, hecho grumos por tanta sangre que había escurrido. Sus manos y sus pies estaban amayugadas y atravesadas, oradas por esos grandes y gruesos clavos oxidados, y su angustia de ellos era indescriptible. Los discípulos estaban decepcionados, desesperanzados, lloraban, y hasta después, hasta el final, ellos, aunque lo veían colgado ahí en la cruz, ellos tenían la esperanza de que Cristo se iba a bajar de la cruz, que Cristo no iba a morir y que Cristo iba a poner su reinado. No podían creer que Cristo había muerto, no podían asimilar eso. Estaban abrumados por el pesar, no recordaban nada de las palabras que Cristo le había dicho, porque Cristo ya les había descrito esa escena. Nada de lo que Él les había dicho lo recordaban, ni tampoco lo consolaban ahora. Veían ellos solamente la cruz, la víctima ensangrentada, que ya se le había ido su maestro, su Mesías. El futuro para ellos parecía sombrío y desesperado. Su fe se había desvanecido, como ahora que muchos están viviendo sin fe. No se dan cuenta del gran valor que Dios nos ha dejado a través de sus santas escrituras, el valor de las enseñanzas y de todas las profecías que se están cumpliendo, el valor de la presencia divina mediante el Espíritu Santo. José de Arimea y Nicodemo finalmente vinieron en auxilio de los discípulos. Los discípulos no sabían nada, no hacían nada, no actuaban nada, no tenían dónde llevarse el cuerpo de Jesucristo. Entre tanto, estos dos hombres, hombres de recursos y de influencias, estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiera una sepultura honrosa y que no quisieran agarrarlo junto con los cuerpos de los ladrones y los quieran aventar a una fosa común, que es donde ahí terminaban los delincuentes. Entonces fueron José de Arimea y Nicodemo, fueron y se presentaron junto a Pilato y le pidieron el cuerpo de Jesús. Al oír la petición de José y de Nicodemo, el Poncio Pilato se quedó asombrado, no podía creer que ya se había muerto tan rápido, y entonces mandó llamar al centurión que había estado a cargo de la cruz y supo con certeza de la muerte de Jesús. Entonces también le platicó el centurión de todas las circunstancias y las escenas del Calvario, todo lo que había pasado, y que le confirmaba el testimonio de José. Entonces le fue concedido a José lo que pedía y le entregaron una autorización para que fuera a reclamar el cuerpo de Jesús. Nicodemo llevaba una gran cantidad de aceites de mirra, aloes para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Cuánto creen que llevaba? Llevaba 40 kilos para poder embalsamar a Jesús. Tenían deseo de hacerlo, pero ya se acercaban las horas sagradas, ya no iban a poder hacer mucho. Entonces los discípulos se quedaron asombrados al ver que estos dos ricos príncipes estuvieran tan interesados en darle una sepultura honrosa a su Señor. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era necesaria en ese momento. Con suavidad y gran reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo inerte y sagrado de Jesús. Sus lágrimas brotaban a raudales en sus ojos, lloraban amargamente, caían en abundancia mientras miraban su cuerpo tan maltratado, tan mayugado, tan ensangrentado, con
con partes de su carne expuestas, lacerado. José tenía una tumba nueva, hecha a su medida. Entonces ya la había tallado en una roca, en una cueva, y esa que había sido reservada para él, la estaba dando ahora para Cristo, y estaba muy cerca del Calvario donde había fallecido, donde habían matado a Jesús. Y ahora la había preparado para Jesús, la tuvo que hacer un poco más grande porque Jesús era más alto que él. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, lo usaron, pusieron unas sábanas, lo bajaron a Jesús, pusieron ahí a Jesús, lo untaron con los aceites que traía Nicodemo, lo envolvieron cuidadosamente en ese sudario y volvieron a untarle y a empaparlo. Habían bajado a Jesús de la cruz y lo llevaban hacia la tumba. ¿Quién hizo esto? Los 3 discípulos de Jesús: José de Arimea, Nicodemo y Juan. Los 3 lo bajaron de la cruz, los 3 lo acostaron en las sábanas, y los 3 lo habían empapado su cuerpo en esos aceites, y lo cargaron y fue llevado en el descanso hacia la tumba hacia la tumba de José de Arimea. Ahí estaba María Magdalena, ahí estaba María, la madre de Jesús, y ahí estaban otras Marías seguidoras, discípulas de Jesús. Fueron las mujeres, las valientes, que se quedaron ahí al pie de la cruz, y Juan. Lloraban y amaban a Jesús y lo acompañaron para ver en dónde lo iban a poner. Aquí está esta fotografía que quiero compartirles. Ahí está el cuerpo de Jesús envuelto en sábanas. Ahí, donde está en la cabecera, lo está cargando Juan. El anciano que está de este lado es Nicodemo, y la sombra del otro que está del otro lado es José de Arimea. Estos 3 discípulos bajaron a Jesús de la cruz, lo envolvieron en la sábana y se lo llevaron cargando a la tumba de José de Arimea. Aquí está María, que lo seguía junto con las Marías, y María Magdalena y otras Marías que estaban ahí también. Y entonces fueron a la tumba de José de Arimea, y nada más vieron dónde lo pusieron y se retiraron. Ellas ya no podían quedar más tiempo. Esto a mí me hizo reflexionar y me hice esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la Madre de Dios? ¿Por qué María había dejado ahí el cuerpo de Jesús? No le hizo su funeral, no hizo como acostumbraban a hacerlo, lo velaban. Estaban ahí varios, venían amigos, familiares, los discípulos y todo, le lloraban un determinado tiempo al cuerpo, lo honraban, lo preparaban, o sea, había un procedimiento, y no lo hizo María. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque yo antes era seguidora de María, porque yo era antes disque católica, y entonces ellas dejaron el cuerpo y se fueron. Y cuando seguí leyendo la Biblia vi que se fueron porque empezaba el santo día del Señor. Empezaba el sábado. Iban a ir a reposar el sábado conforme el mandamiento. Y esto me impactó aún más. ¿Por qué? ¿Por qué para ella, yo poniéndome como madre, por qué para ella fue más importante retirarse a guardar el santo sábado que hacerle el funeral a su hijo? Y esto me llamó la atención y me hizo escudriñar más las escrituras, y me di cuenta que el sábado está vigente, que el sábado no ha sido abolido, que el sábado es la firma de la obra de Dios. Así, cuando tú haces un cuadro o una obra, firmas a un lado de esa obra que tú hiciste para que sepan quién es el autor. Jesús
estuvo por 6 días en la creación. El Padre Celestial y el Espíritu Santo, recordemos que ellos trabajan juntos, estaban obrando y haciendo cada día la creación. El primer día hicieron la luz, porque era una oscuridad. El segundo día hicieron el cielo. El tercer día separaron las aguas de lo seco, y a la unión de las aguas le pusieron mares, y a lo seco le pusieron el nombre de tierra, y llenaron y poblaron la tierra de muchas plantas, árboles, semillas y todo. El cuarto día hicieron el sol, hicieron la luna e hicieron las estrellas, para que se rija el tiempo, no por el reloj que nosotros inventamos, no. El tiempo se rige con el sol para decir ya amaneció, y la luna para regir la noche y las estrellas. Y en el quinto día, Dios pobló el agua de animales, de todos los tipos de seres vivos, monstruos marinos, y nosotros ni los conocemos, pero está poblada el agua. Y también pobló el cielo de todas las aves, de todos los tipos de aves. Y en el sexto día hizo los animales de la tierra, todos los seres vivientes de la tierra, incluyendo a Adán y Eva. Cuando Dios terminó su obra, esta es su obra, puso su firma. Hizo el séptimo día para poner su firma. Si tú lees el cuarto mandamiento, dice: adórenle, aquel que hizo el cielo y la tierra. Adórenle. El sábado es el día de adoración, es la firma de Dios con que Él firmó su creación. Y cuando tú y yo guardamos el Santo Sábado, somos sellados, porque estamos nosotros afirmando y aceptando a Jesús como nuestro único y divino Salvador, y lo reconocemos como el Creador, lo honramos a Él, y entonces Él nos sella a nosotros. A la puesta del sol, en la tarde del viernes, que se acabó el día de preparación, empieza el sábado. Y entonces se sonaban unas trompetas solemnes para indicar que el sábado había empezado. Hoy hay muchos testimonios de personas que están escuchando sonidos de trompeta en los cielos. Dios está anunciando su venida. Dios está anunciando que está próximamente a venir y que vamos a entrar al sábado del milenio. Ya la tierra tiene 6,000 años, paralelo a los 6 días que Cristo hizo el cielo, la tierra y el universo. En 6 días hizo la creación y el séptimo día descansó. En 6,000 años de pecado aquí, vamos a tener un milenio de descanso al lado de Jesús en el cielo. Y en ese milenio aquí va a estar Satanás con sus ángeles caídos para que reflexionen todo lo que hicieron. Y al terminar ese milenio de descanso, ese séptimo milenio, ese milenio de descanso, regresaremos y Jesús va a limpiar la tierra y la va a reconstruir. Y tus ojos, mis ojos, verán cómo Dios va a volver a hacer nuevamente toda la creación. Cuando Dios hizo la creación antes, Adán y Eva todavía no los hizo. Pero ahora, Adán y Eva y todos los que se hayan consagrado al Señor lo van a ver. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien estaba señalando la Pascua, porque era una imagen del verdadero, había caído en las manos perversas de ellos y lo habían matado. Jesús yacía en la tumba de José descansando el santo sábado. Los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores ese día de Pascua. La gente estaba ahí. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota primero matando a Jesús estaba allí oficiando la ceremonia. Él ya se había cambiado de sus vestiduras, estaba aquí lleno de su manto como sacerdote,
con sus vestiduras sacerdotales, los demás traían su turbante blanco, estaban llenos de actividad haciendo el rito, pero ese rito ya no fue el mismo que los demás. Los espectadores sentían que algo faltaba, ya no era lo mismo, no sentían igual ese rito, no sentían igual los cantos, había confusión en sus corazones. Todo lo que habían vivido sentían que ya se había cumplido ese rito y que ya no servía más. Los demás que estuvieron ahí reflexionando, escudriñaron las escrituras, vieron lo que pasó y todo, se dieron cuenta muchos que ese rito ya no tenía ningún valor. Muchos no volvieron a hacer ese rito, muchos ya no regresaron al templo, se retiraron a sus casas y ya no participaron en esos ritos. No tenían los sacerdotes la conciencia de que el sacrificio infinito ya había sido realizado, que Cristo ya había muerto por todos los pecados del mundo, que no tenía ya más valor esos ritos ceremoniales, y eso fue lo que se crucificó en la cruz, no los 10 mandamientos como Satanás está diciendo. Ahí fue que se abolió los ritos y las leyes judaicas, no los 10 mandamientos que han sido dados para todo el universo. No nos confundamos. Hasta el día de hoy los judíos siguen haciendo esos ritos ya sin valor alguno. Mucha gente escudriñó las escrituras y se dieron cuenta de su error. Se acercaron a los sacerdotes y le preguntaron: enséñanos, predícanos, ¿cuáles son las señales de la profecía que hablan del Mesías? Ellos se quedaron callados, no quisieron decirle las señales del Mesías. Si leían el Isaías 53, estuvieran describiendo a Jesucristo. Entonces ellos no se iban a echar ellos mismos la tierra y el enojo del pueblo, y no les aclararon nada y les prohibieron leer ese capítulo. Hasta el día de hoy tienen prohibido los judíos leer el capítulo 53 de Isaías, porque describen a Jesús. Cuando Nicodemo vio a Jesús crucificado ahí en la cruz, él recordó la entrevista que había tenido con él, y así que recordó cuando Jesús le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que sanaran los que eran mordidos por las serpientes ardientes y no murieran, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya fue levantado. Cristo ya abrió el cielo para ti y para mí. En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, nuevamente me volví a olvidar de quitar el sonido del para que no nos interrumpan, y bueno, ya lo hice. Cuando Nicodemo vio a Jesús colgado en la cruz, se acordó de la entrevista que había tenido con Cristo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le explicó Jesús a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estaba el Señor y él recordando a Nicodemo de las palabras de Cristo Jesús. En aquel sábado, mientras Jesucristo estaba en la tumba reposando, Nicodemo reflexionaba. Se le aclaró en su mente una luz nueva, y las palabras de Jesús habían tomado vida en su mente, y se dio cuenta cuánta misericordia había tenido Dios
a manifestarse en carne y haber platicado con él, y que él no había aprovechado, al igual que los discípulos, esa gran oportunidad de relacionarse más íntimamente con el Salvador cuando él estaba aquí vivo. Y ahora recordaba cada uno de los pasos de los acontecimientos del Calvario, la oración de Cristo que hizo por sus homicidas, la respuesta que le dio al ladrón moribundo. Todo le hablaba al corazón de este sabio consejero. Volvía a ver a Cristo en su agonía, repasaba las escenas en su mente, volvía a oír el clamor final que dijo Cristo: consumado es. Y esa voz como de victoria, que él había triunfado. Recordó también cómo la tierra había sido sacudida por ese terremoto, cómo los cielos se habían oscurecido, cómo el velo del templo había sido rasgado desde arriba hacia abajo, se había abierto la cortina, se había salido la checaina de ahí, ya no iba a estar más el Espíritu Santo ahí. Y todo este acontecimiento, que para él era una afirmación de que era el Mesías, estos mismos acontecimientos para los discípulos le había destruido todas las esperanzas. Estaban viviendo de diferente forma el sacrificio de Cristo. Cuando vio Nicodemo y José lo que pasó con Cristo, afirmó su fe. Cuando vieron los discípulos lo que pasó por Cristo, se desilusionaron amargamente y se frustraron. Cuando los cielos vieron lo que pasó con Cristo, se gozaron e hicieron fiesta, porque era la confirmación del triunfo de Jesucristo, que había vencido a Satanás y le había pisado la cabeza a Jesús. Y muchos habían traído a sus enfermos porque sabían de Jesús y no sabían que lo habían matado. Y llegó mucha gente en el día de la Pascua, traían sus enfermos, a sus leprosos, a sus cojos, a todos, para que Cristo los sanara. Y comenzaron a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? ¿Dónde está el que sana? ¿Dónde está Jesús el sanador? Los sacerdotes no sabían qué contestar. Y como ellos insistían a que fueran atendidos y querían que les dijera dónde estaba Jesús, los corrieron de ahí, los sacaron, mandaron traer a la guardia, a los soldados, para cerrar la entrada del templo y que no entrara ningún enfermo. Nada más los sanitos y los de su grey. Y no dejaron traer. Los lamentos de los dolientes no fueron escuchados y fueron corridos. Finalmente ellos supieron que habían matado a Jesús y se regresaron a sus casas con un gran pesar y con un dolor en sus corazones por lo que había pasado por Cristo, y que ya no lo pudieron encontrar. Demasiado tarde habían ido a buscarlo. El Mesías ya no estaba ahí. La venganza de los sacerdotes, habían pensado ellos que iba a ser muy dulce, mas sin embargo los había llenado de amargura. Sabían que el pueblo los censuraba severamente y que buscaban a Jesús, que Jesús había influido sobre el pueblo y habían creído en él. Entonces, cuando habían escuchado que Judas les había platicado a ellos que Jesús había dicho: he aquí subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, y que los escribas lo iban a condenar a muerte y que lo iban a entregar a los gentiles para que le escarnezan, lo azoten y lo crucifiquen. Mas en el tercer día dijo Jesús que iba a resucitar. Cuando Judas fue a hacer el trato con ellos, les platicó esto, y en ese momento ellos se acordaron de lo que les había dicho Judas y tuvieron gran temor. Ahora comenzaron a pasar de la excitación de frenesí de muerte que tenían contra Cristo
y ahora tenían mucho miedo, no se sentían seguros y luego recordaron también las palabras que habían dicho ellos, que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se habían ellos hecho auto maldecidos. Entonces, por este temor, volvieron a hacer una junta. Se juntaron los príncipes de los sacerdotes, los fariseos, y entonces fueron y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y acordaron ir con Pilato para pedir una guardia que cuidara la tumba de José, para que no se saliera supuestamente Jesús o para que no lo robaran. Entonces fueron estos sacerdotes, príncipes y fariseos con Pilato y le dijeron: nos hemos acordado, Señor, que este hombre impostor que se hacía pasar por hijo de Dios, dijo que iba a resucitar al tercer día. Manda pues guardias para que aseguren el sepulcro, para que el día tercero no vayan a venir sus discípulos, sus seguidores, y el pueblo vaya a robarse el cuerpo y luego vayan a engañar a los demás que Cristo resucitó. Entonces esto sería un grave error, les dijo los sacerdotes a Pilato, y Pilato les dijo: está bien, vayan y hagan como ustedes lo han dicho. Aquí está esta guardia, asegúrenlo como ustedes saben. Los sacerdotes dieron las instrucciones a los soldados, pusieron entre todos, fueron 100 soldados, pusieron entre todos hicieron rodar una gran roca gigante que no podían moverlo cualquiera, y rodaron esa roca gigante y la pusieron en la puerta del sepulcro para que no saliera, supuestamente no fueran a robar el cuerpo de Jesucristo. Amarraron con cuerdas grandes, amarraron la roca para que nadie la moviera, y pusieron sellos romanos por todos lados para que no violaran los sellos. Los sacerdotes hicieron todo lo que pudieron para conservar el cuerpo de Cristo ahí donde lo habían puesto José, y sellaron la tumba para supuestamente que permaneciera para siempre el cuerpo de Cristo Jesús. Así habían realizado esos débiles hombres sus esfuerzos para poder retener ahí a Jesús. ¡Qué banalidad! Esto es nada frente a Dios Todopoderoso. Y entonces veían los ángeles y los santos y Dios lo que hacían estos príncipes en la tierra para tratar de evitar que Jesús saliera, y entonces ellos se burlaron de la pobre, débil esfuerzos humanos que hacían estos junto con los guardias para evitar que Cristo saliera y evitar la hora de la salvación. Estaban pasando lentamente las horas. Pasó la noche. Se acabó el día de descanso. El Señor estaba por despertar. Había llegado las horas más sombrías. Cristo estaba todavía preso en esa estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos estaban ahí en sus puestos, estaban velando, estaban vigilantes, cuidando toda esa área. 100 soldados, imagínense. Pero ahí había también personas invisibles, ángeles invisibles. Los huestes malvados de los demonios estaban ahí. Estaban cuidando también ellos el lugar. Creían que podían evitar, al igual que los sacerdotes y los príncipes, creían que podían evitar que Cristo saliera. Lo querían mantener ahí preso en la muerte. Y ahí estaba Satanás junto con los demonios y los soldados. Ahí estaban. Pero aparte de estos malvados, estaba también más cerca de la tumba, rodeando la tumba, los santos ángeles de Dios.
estaban ahí los ángeles sostenidos y cuidando la tumba de Dios, porque esperaban que Él resucitara y le iban a dar gloria y honra al Señor Jesucristo. Estaban los soldados, estaban los demonios y estaban los santos ángeles. Todos expectativos, esperando la hora de que Cristo iba a despertar. En eso se oyó un trueno, se tembló la tierra, un gran ángel poderoso estaba cruzando el cielo y llegó hasta ese lugar. Este gran ángel, poderoso ángel, es el ángel Gabriel, que ocupó el lugar del ángel caído, Satanás. Y a Gabriel bajó revestido de gran gloria, lleno de luz, una luz admirable. Su aspecto era como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve, y dieron un terror a los soldados cuando contemplaron los guardias a este ángel, y se quedaron mudos, pálidos como muertos cuando vieron al ángel Gabriel, arcángel Gabriel, que se manifestó ahí, se dejó ver, y el rostro que miraban no era el rostro de cualquier guerrero mortal, era el rostro del ángel más poderoso de las huestes celestiales del Señor. Este mensajero ocupa la posición más alta, de la jerarquía más alta del cielo, que era el lugar que ocupaba Satanás. Y el mismo Satanás tuvo temor de su presencia, y los demonios huyeron, salieron corriendo. Huyó Satanás junto con todos sus demonios cuando se manifestó el ángel Gabriel. Este ángel Gabriel fue quien proclamó el nacimiento de Jesucristo. Este ángel Gabriel fue el que hizo huir las huestes de las tinieblas en ese momento y se fueron. Y este ángel Gabriel fue quien hizo rodar la gran piedra y la quitó. Y se puso ahí frente al ángel, frente a la entrada de la sepultura de Jesús, y habló con una voz potente y dijo: Hijo de Dios, sal afuera, tu Padre te llama. Y vieron que salió Jesús. Ven, y vieron a Jesús salir de la tumba. Se quedaron ellos espantados. Le oyeron proclamar sobre la tumba abierta. Oyeron que Jesús venía. Jesús se salió, se paró allí y dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, dijo Jesús. Mientras sale con majestad y gloria Jesús, la hueste angelical se manifestó. Aparecieron ahí los romanos, se dieron cuenta que estaban los ángeles celestiales postrados, dándole adoración al Redentor. Vieron todos los ángeles que estaban cantando con alabanza, le estaban dando la bienvenida a Dios. Y todo esto lo vieron los soldados romanos, al ángel Gabriel que le habló a Jesús saliendo y los ángeles adorándolo, y ya no soportaron más todas estas manifestaciones y cayeron como desmayados. Un terremoto señaló la hora en que Cristo murió, ¿se acuerdan? Pues también un terremoto señaló la hora en que Cristo despertó y volvió a tomar su vida. Cristo había triunfado sobre la muerte, había vencido a Satanás y salió del sepulcro y abandonó esa tumba. Salió como lo que es un gran vencedor. Y entonces la tierra se sacudió, salió los relámpagos, el fulgor de un rugido, un estruendo que también se escuchó.
estaban tan atemorizados los soldados y entonces cayeron desmayados. Estas circunstancias son parecidas a cuando Cristo va a venir. También va a haber un mega terremoto que va a destruir montañas, collados y va a mover el mar de su lugar. También va a haber una gran sacudida, se van a escuchar truenos tremendos. Cuando Cristo nuevamente a la tierra va a sacudir, no solamente la tierra, va a sacudir el cielo. Va a temblar la tierra, va a temblar el cielo y va a ser movida como un borracho. Y va a ser removida de su lugar como si fuese una choza de palmas. El cielo se va a abrir de par en par como un libro abierto. Los elementos, ¿qué elementos hay en la tierra? Agua, luz, tierra, el fuego, todos los elementos, los minerales, todos los elementos de la tierra van a arder. Todo va a ser deshecho. La tierra y las obras que hay en ellas van a ser destruidas. Van a ser quemados edificios, casas, coches, muebles. Los hijos satánicos, los seguidores de Satán, todo va a ser destruido, va a arder en las llamas, va a ser quemado. Mas Jehová traerá gran esperanza a sus hijos, a su pueblo, y va a ser la presencia de Dios fortaleza para los hijos de Israel, la nueva Israel. Todos los que aceptan a Jesús seremos la nueva Israel. Los soldados, cuando vieron todo este resplandor de los ángeles, iluminaron la noche, escucharon cantar la bienvenida y cantos y salmos para Jesús de triunfo porque había vencido. Antes de desmayarse, escucharon el grito de triunfo. Dijeron los ángeles: has vencido a Satanás, gloria, aleluya. Y las potestades de las tinieblas has vencido, has triunfado, has absorbido la muerte por la victoria. Gloria, 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 aleluya, Jehová. Cristo surgió de la tumba glorificado. La guardia romana todo lo contempló. Finalmente se quedaron espantados al ver a Jesús. ¿Por qué? Porque recordaron que ellos eran parte de los que se habían burlado de Cristo. Ellos también habían dicho blasfemias contra Cristo. Ellos habían torturado a Jesucristo, le habían encajado la corona de espinas, se habían burlado de él, lo habían azotado, habían hecho crueldad, tortura, le habían destruido casi su cuerpo con el látigo. Y ahí estaba aquel glorificado, al que habían clavado ellos mismos en la cruz. No soportaron más aquel espectáculo y se desmayaron, porque era aquel que el cielo había librado al cautivo y había agarrado nuevamente su vida. Era aquel que nadie le había podido impedir salir de la tumba, porque Cristo es Dios. Al ver a los ángeles y al ver glorificado al Salvador, los guardias se desmayaron, habían caído como muertos y el séquito celestial quedó oculto ya de su vista y se levantaron. Cuando ellos lograron reaccionar, se levantaron y caminaban como borrachos, tambaleantes, no podían, sus piernas no dejaban de temblar, no podían caminar, y así tambaleantes y temerosos y temblorosos iban hacia Pilato para decirle lo que había pasado. Y la gente que iba cruzándose con ellos les iban diciendo: Jesucristo ha resucitado. Ellos estaban predicando, iban platicándole a todos los que iban encontrando lo que había sucedido. Estaban asombrados y espantados y hablaban y predicaban y decían, y se iban con Pilato para decirle. Y luego ahí fueron interceptados por los sacerdotes y le dijeron que qué había pasado. Los sacerdotes escucharon todo el testimonio de estos soldados romanos, le platicaron señal por señal, paso a paso, todo lo que había pasado, y le dijeron:
Fue el Hijo de Dios quien fue crucificado, le dijeron los soldados. Nosotros lo vimos y escuchamos. Vimos a un ángel que lo proclamaba majestad del cielo y le decía que era el Rey de la gloria. Los rostros de los sacerdotes palidecieron como muertos, quedaron mudos, no podían hablar del asombro. Entonces los soldados se estaban yendo para irse con Pilato y lo volvieron a detener. Y Caifás les dijo: esperen, no vayan y no le digan a nadie lo que han visto. Y entonces fueron contratados por Caifás, les dieron unas grandes cantidades de dinero para que guardaran silencio y no dijeran lo que habían dicho. Entonces, ¿qué íbamos a decirle a Pilato? ¿Qué reporte le iba a llevar? Entonces Caifás les dijo: díganle que ustedes se quedaron dormidos y ellos vinieron en la noche y se lo robaron. ¡Qué absurda mentira! Si ellos estaban dormidos, ¿cómo vieron que fueron los discípulos que se lo robaron? Si estaban dormidos. Pero en fin, esa fue la mentira que le dijeron que dijeran. Los soldados tenían temor de que los descubrieran, que era mentira. Entonces ellos le dieron grandes cantidades de dinero y le aseguraron que ellos iban a salvarlos de las manos de Pilato, y que iban a disculparlos frente a ellos y que no los iban a acusar. Entonces los soldados se quedaron horrorizados por lo que le estaban pidiendo, mas sin embargo finalmente vendieron su conciencia, su integridad a los judíos por dinero y se fueron con Pilato. Salieron, Dios los mandó con un gran mensaje y salieron con una gran mentira. Esto es para reflexión de nosotros. La Biblia nos da un gran mensaje y no debemos torcer sus palabras y salir con gran mentiras. Entonces llegaron con Pilato con ese informe mentiroso. Mas sin embargo, Pilato no era tan tonto como parece. Pilato agarró a los guardias, se los llevó aparte, en privado los mandó llamar y ahí los interrogó. Y Pilato obtuvo de ellos un relato fidedigno paso a paso de todo lo que había sucedido. Cuando escuchó Pilato lo que le dijeron los soldados, se quedó horrorizado, se sintió culpable. Él nunca se había sentido culpable. ¿Se acuerdan lo que hizo? Se lavó las manos y dijo: yo no soy culpable de la muerte, ustedes son. Se lavó sus manitas, se las sacudió, se las secó y se fue. Se dio cuenta de la gran responsabilidad que él también tuvo y se sintió culpable. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás hasta ahí había triunfado. Se atrevió insolente, se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase, por eso estaba ahí frente a la tumba de él con todos sus demonios. Y no solamente se puso ahí, estaba exigiendo, pidiendo que el cuerpo de Jesús le pertenecía a él. Así como estaba peleando el cuerpo de Moisés cuando murió y Jesús lo resucitó y se lo llevó al cielo, ahora estaba ahí pidiendo y reclamando su derecho sobre el cuerpo de Jesucristo, malvado después de todo lo que hizo, y ahora quería también tener el cuerpo de Jesucristo. Entonces se airó, se enojó tremendamente al ver que Cristo resucitó y huyó junto con sus ángeles. Se enojó porque sus ángeles huyeron también frente al mensajero celestial. No podían hacerle frente a Gabriel. Entonces, cuando vio a Cristo salir triunfante, supo Satanás, supieron los demonios que su reino ya tenía punto final, que su reino acabaría muy pronto, que su reino finalmente iba a morir, y él y sus seguidores también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabemos a Jesús. Alabemos a Jehová. Al dar muerte a Cristo,
Los sacerdotes se habían convertido en instrumentos de Satanás y ahora eran sus servidores, estaban bajo su poder, y hemos visto todo lo que ha hecho Satanás con el pueblo judío. Lo ha estado siempre constantemente en guerra, y ellos han mantenido su guerra contra Jesucristo. Compraron a los soldados, los callaron, pero había testigos que no podían callar. Cuando Cristo resucitó, también resucitaron un grupo. ¿Te acuerdas que cuando Jesús murió y tembló la tierra, salieron se abrieron varias tumbas del terremoto? Varias tumbas quedaron abiertas. Cuando Cristo resucitó, de esas tumbas abiertas se levantaron los santos muertos, los que habían muerto en la fe de Jesús, los que habían dado su vida por Jesús, los que habían caminado con Jesús. Entonces ahí se despertaron muchos que habían muerto con la fe en Jesús, y estas personas que resucitaron salieron a predicar por las calles, por los amigos, por las familias, por todo aquel que iban encontrando. Ellos iban predicando: Jesucristo resucitó y a mí también me ha resucitado. Iban y estaban comunicándole a todos que Cristo había resucitado. ¿Cómo podía comprar ahora los sacerdotes inmundos, callar a estos recién resucitados? Para nada. Se llenaron de temor, se encerraron en sus cuartos, ponían candados, aldabas y cuanta cosa, porque temblaban, tenían temor. Inclusive Satanás y sus demonios tenían temor. Y entonces, de día y de noche, recordaban la terrible escena que habían hecho ellos en el tribunal, y que habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya estaban viendo que su maldición que ellos mismos se habían echado, empezaban a caer las gotas de la sangre que ellos habían pedido que cayeran sobre ellos. El Salvador salió de la tumba triunfante. Quedó probada la verdad de cada una de sus palabras que dijo Cristo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque tengo poder tanto para ponerla como para volverla a tomar. Entonces Jesús cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y a los príncipes. ¿Qué les dijo? Destruir este templo, y en el tercer día lo levantaré. Y ahí estaba Jesús levantado. Todos los seres celestiales estaban felices al verlo, al ver a su Mesías. Todos, toda vida, todos los seres, toda criatura, todos hemos salido y le debemos a Dios la vida. Hemos salido de Él. Dios es el dueño, es el creador. Todos los seres han sido criados de su mano y vivimos por la voluntad de Él y por su poder y por su misericordia de Dios. Es que tenemos vida y es que respiramos. No luchemos contra Dios. Desde el más sublime querubín, serafín, ángel, todos son obra de Dios. Todo el universo es obra de Dios. Todos los mundos no caídos son obra de Dios. Todos los santos no caídos son obra de Dios. Toda esta tierra y toda la vida ha sido obra de Dios. Hasta lo más humilde que puedas ver, todo ha sido obra de Dios, y somos renovados gracias a su misericordia. Vivimos. Renueva nuestra vida gracias a la fuente de vida que es Cristo Jesús. En su divinidad, Cristo poseía el poder para quebrar las ligaduras de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Después de la Pascua, tenían un rito. Enseguida, unos días después, no sé si una semana, unos días después,
había un rito después de la Pascua. Traían la primer gavilla de sus cosechas. No cosechaban sin antes ofrecerle la gavilla a Dios. ¿Qué hacían? Ellos traían las primeras gavillas a Dios y la mecían. La mecían y la ofrendaban ahí. Pedían a Dios la bendición para las primicias. Después de que ellos llevaban la gavilla y la mecían y la ofrecían ahí como ofrenda para las primicias, ya con la bendición de Dios ya iban y levantaban su cosecha. En la resurrección de este pequeño grupo de personas que Dios resucitó, cuando Cristo subió al cielo, se llevó estas primicias, se llevó a los resucitados con Él, a los que resucitaron con Él, se los llevó al cielo cuando Él ascendió. Y estas primicias es un pequeño ejemplo de la mies que próximamente iba a Él a cosechar, toda esta abundante mies. Y allá están ellos representándonos de lo que ya va a venir y de lo que Dios va a levantar y también se va a llevar al cielo. Este era el simbolismo que hacían ellos en el rito de la mecida de las primicias, de pedir la bendición a Dios antes de la cosecha mayor. Entonces Cristo estaba representando esa gavilla como un simbolismo de todos los que iban a resucitar después, gracias a Él, cuando Él viniera por segunda ocasión. Y entonces se llevó este pequeño grupo con Él cuando Él subió. Antes los judíos no podían hacer la cosecha sin antes pedir esta bendición y a representar su cosecha en esta mecida de las primicias. Y Dios también, antes de venir a cosechar a todo lo que viene a cosechar aquí con nosotros, se llevó ese pequeño grupo que resucitó como las primicias de la mies que próximamente va a venir a levantar. Dios despertó a un pequeño grupo, pero cuando Él venga, va a despertar desde Adán y Eva, todos los que han muerto, va a despertar a todos, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, y se van a unir con los que ya tiene allá en el cielo. Estos ya están disfrutando de vida eterna y es un ejemplo a seguir de lo que va a hacer. Cuando Él venga, va a despertar a todos los demás que se quedaron aquí dormidos y se los va a llevar al cielo. Todos los que durmieron en Cristo Jesús, podrás ver ahí a tus amados. Va a haber una gran reunión familiar. Los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron ya resucitados para vida eterna como un ejemplo de lo que va a hacer contigo y conmigo. Eran los trofeos de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y entonces el Señor ascendió y se los llevó. Estos ya no están al alcance de Satanás, ya no sufren, ya no tienen dolor, están vivos ya para la eternidad en el cielo. Estos entraron ya en la ciudad celestial. Qué maravilloso es el Señor, todo lo que Él desea darnos a nosotros, desea restaurarnos, desea que vayamos a Él, que pidamos vida, que nos dé vida para vivificar nuestra vida, que estamos muertos en los pecados. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre nunca más tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será el de una fuente de agua que salte para vida eterna. El que come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le voy a resucitar en el postrero día. La verdadera vida está en Cristo Jesús. Para los creyentes, la muerte es asunto trivial. Estamos conscientes que la verdadera vida no es esta. La verdadera vida está en Cristo Jesús. Inclusive Jesús había puesto la muerte como algo de muy poca importancia. Dice que es un sueño, que no están muertos, ellos están dormidos y Él los va a venir a despertar.
porque el que guarde mi palabra no verá muerte para siempre, solo están dormidos. No gustará muerte para siempre, serán despertados por el Señor. Para un cristiano, para un ser que murió en Cristo Jesús, solo está dormido, solamente tuvo un sueño, es un momento de silencio, un momento de descanso, un momento de tinieblas. La vida está oculta con Cristo Jesús en Dios, y cuando Cristo vuelva, vuestra vida se va a manifestar. Entonces todos también seremos renovados y seremos manifestados con Él en gloria. Los muertos en Cristo despertarán primero con un cuerpo renovado. Los vivos serán transformados para vida eterna. Y esa voz de trompeta que clama desde el cielo y que va a venir y lo vamos a escuchar, va a decir: consumado es. Va a salir ya del tabernáculo, ya no va a estar intercediendo por nuestros pecados, ya va a venir por nosotros. Y así como en la cruz dijo: consumado es, está por decir: consumado es, y salir del santuario celestial para venir. Y esa voz potente va a penetrar en las tumbas, va a abrir los sepulcros, va a levantar los muertos en Cristo Jesús y resucitarán primero en su segunda venida. Todos estos preciosos tesoros, todos estos muertos oirán la voz de Jesús y surgirán para una vida gloriosa, para una vida inmortal. Cristo resucitará a su pueblo, a su iglesia, la va a glorificar con Él. Viene por su amada, no solamente en este mundo lo va a glorificar, sino también la va a glorificar para el mundo venidero. Necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos nosotros volver a las manos de Dios. ¿Te gustaría a ti? ¿Te gustaría a ti escuchar la voz de Dios? ¿Te gustaría a ti volver a sentir el llamado de Cristo Jesús? ¿Quieres escucharlo? Abre tu palabra que tienes ahí, tu Biblia, ábrela. Cuando nosotros oramos y abrimos nuestro corazón a Dios, le das tu palabra, tu aliento, tu oración y Dios te escucha. Pero cuando tú te acercas a tu Biblia, la tomas y te pones a leerla y la abres, cada una de las palabras que tú estás leyendo, te está hablando Jesús a ti, te está hablando, te está instruyendo, te está diciendo cuánto te ama, te está platicando todo lo que ha hecho por ti. Y cuando tú estás escuchando la voz del Señor, te va preparando espiritualmente. Vas teniendo la bendición del Espíritu Santo para que Él nos vaya transformando de gloria a gloria. Según lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas actualmente, será nuestra decisión final. ¿Qué es lo que estoy contemplando? ¿Estoy contemplando a Jesús y su palabra? Orando, leyendo, escuchando predicaciones y llevando una relación personal con Él, levantándome temprano para platicar con Él a solas, alabanzas para Él. Todo eso nos está preparando espiritualmente para que un día, cuando venga Jesús, escuches su maravillosa voz, escuches tu nombre que te llama. Y si ya bajamos al descanso, podamos ser despertados y levantados para la gloria y honra de Dios. Y si estamos vivos, ser restaurados y transformados con un cuerpo renovado. El Señor está próximo a venir y está hablando hoy. ¿Estás escuchando su voz? ¿Le estás buscando? ¿Sientes cómo nace en tu corazón el deseo de ir a Él? Yo sé que sí, y el Señor también lo sabe. Por eso hoy nos invita nuevamente: venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Dios está a la puerta. Dios tiene planes maravillosos para ti. Abramos el corazón.
¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mientras que el hombre de negocios está en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez justo de toda la tierra pronuncie la sentencia decisiva del fin. El comercio ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay amor, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir amor. El rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. Oh, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, de bendita redimida que ya tiene libertad. Este pueblo grandioso viene un ángel hacia mí, bienvenida, salud y gozo, gracias por tu redención. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. Oh, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Cuando los hombres están tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre, pero qué fuente de gozo para los redimidos el saber que no han trabajado en vano y que tenían en el cielo un amigo que intercedía en su favor. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida, el final de la maldad. Todas las se reportan, la tribuna triste y el gran coro de los reales cantan con amor y paz. El rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. El rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. El rey ya viene, ya sonó la trompeta y su rostro he de ver. El rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. Maravilloso. Cristo está por venir.
Querido Padre Celestial, gracias te damos porque en estos momentos tienes tus vestiduras sacerdotales. Estás intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a despertar. Es necesario y es urgente, Padre, que hoy escuchemos tu dulce voz. Escuchemos tu llamado, Señor, para que podamos despertar y salir de esta incertidumbre, salir de los sepulcros, salir de la incredulidad, salir de la indolencia, salir, Padre Santo, y despertar, alejarnos del pecado, resucitar, Padre Santo, junto a ti, Padre Santo, y que renueves nuestros corazones, mi Señor. Te necesitamos tanto, Padre mío. Te imploramos de tu bendición. Ayúdanos a tener una nueva vida, Padre mío. A ya no seguir en este tipo de vida de pecado y de indolencia, mi Señor. Padre Santo, quédate con nosotros. En el dulce nombre de Jesús te imploramos la bendición del Espíritu Santo para que podamos despertarnos, Señor, y ver que ya vienes y que nos estás llamando. Sí, Señor Jesús, ya ven, ven, ven.